¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinada a divulgar las ideas de la libertad, por supuesto, dentro del proyecto Value for All, con la colaboración, eso sí, de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado tengo el placer de contar de nuevo con la presencia de mi amigo, el doctor Gustavo Morales. Muy buenas, Gustavo, ¿qué tal estás? Muy bien, Ángel. Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Alguna novedad desde la última vez que grabamos? Pues nada, hombre, me he casado, o sea que yo creo que es bastante novedad. Así que bueno, aunque no le interese demasiado a los oyentes, pues nada, decir que muy contento y eso, con poquito tiempo para grabar, pero es un placer poder de vez en cuando venir aquí contigo. Bueno, pues nada, me alegra mucho que lo cuentes. Yo estuve allí acompañándote y me hizo mucha ilusión poder acompañaros en ese día y te doy la enhorabuena y me gusta mucho verte crecer personalmente, ¿no? Desde el que nos conocimos con el TFM por allá en 2019-2020 Madre mía. hasta el momento actual, todo lo que hemos hecho y lo que hemos crecido, ¿no? Personal y profesionalmente, pues me da mucho gusto y que podamos seguir grabando y seguir viendo. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, esta vez vamos a adentrarnos en un libro que realmente le tengo mucho cariño porque fue mi primera lectura austriaca, como quien dice, ¿no? Y genera también, pues eso, muchas reflexiones, como me causó en su momento, pero también muchísimos debates, sobre todo para aquellos que no están tan familiarizados con las ideas, ¿no? de la escuela austríaca. Y es que, pues bueno, el libro en cuestión es la mentalidad anticapitalista, ¿no? de Ludwig von Mises, gran maestro de gigantes como Hayek. Y fue publicado en los años 50 y este ensayo, que es bastante breve, pero muy provocador, pues explora las razones psicológicas, ¿no? Psicológicas, pero también sociales, culturales, ¿no? Detrás de la oposición a lo que es el sistema que conocemos por sistema económico capitalista. No sé qué te parece este tema, Gustavo. Pues me parece un tema muy relevante porque hay mucha gente que tiene mucha desconfianza hacia el capitalismo y creo que la vida que vivimos se debe en gran medida al capitalismo, ¿no? Entonces, me parece que no es una estructura que deba ser tan denostada y tan odiada por la gente que la suelen atacar mucho, ¿no? Me gusta retomar a Mises con este libro, ¿no? Es un libro que escribió después de su grandísima obra magna, ¿no? Que es La acción humana. Es un libro, La acción humana, un libro de más de 1000 páginas donde se condensa todo su pensamiento y yo creo que él quedó agotado, ¿no? En el 49 después de publicar La acción humana y se dedicó unos años a publicar algunas obritas pues mucho más breves y mucho más divulgativas como esta de la que hablamos hoy y que creo que puede ser una manera asequible de acercarse al pensamiento de Mises sin necesidad de entrar en la acción humana, que es un libro bastante largo, Ángel. Desde luego, la verdad que yo eso, la acción humana la tengo ya desde hace varios años. Tengo un ejemplar ahí en casa y bueno, es de un grosor que digamos considerable, es un tocho importante y tengo que admitirlo, todavía no me la he leído. Pues obviamente me he informado sobre lo que cuenta, pero realmente yo cuando empecé en todo esto, un libro como puede ser La mentalidad anticapitalista, ¿no? Muchísimo más fino, era algo más asequible y algo más no sé, que te llama un poquito más porque dices, joder, al menos lo voy a terminar pronto, ¿no? Sin embargo, la acción humana, pues es normal que de primera no te entre. Aparte que es posible, como tú dices, pues que tenga una, no sé, una manera de escribir y una manera de expresarse, pues más elaborada, ¿no? Más compleja. Pero bueno, situemos el libro en lo que es el contexto histórico, ¿no? En el que apareció, y estamos hablando, como he dicho antes, de los años 50 en plena Guerra Fría. ¿De acuerdo? El socialismo estaba ganando muchísimo terreno, ¿no? En países y el capitalismo pues estaba siendo un poquito cuestionado, ¿no? Por filósofos, artistas, ¿no? Y también ciudadanos comunes, pero sobre todo en lo que más influía pues es esa crítica, ¿no? De los grandes intelectuales. Pues en torno a toda esta situación, von Mises lo que se le ocurre pues es pues eso, proponer, ¿no? Entender por qué tantas personas rechazan el sistema capitalista, a pesar de sus beneficios evidentes, como el aumento del nivel de vida.
Entonces yo ahora lo que te pregunto, Gustavo, es cómo realmente Mises aborda este... Pues sí, como dices, fue una época en la que después de la Segunda Guerra Mundial y establecido un orden socialista en el otro lado del muro, pues mucha gente en Occidente pues tenía una cierta afinidad, ¿no?, hacia ese esquema político, a pesar de vivir en Occidente en un entorno capitalista, ¿no? Entonces ahí yo creo que se enmarca, por un lado, el libro de Camino y Servidumbre de Hayek, del que ya hemos hablado en el canal y que dejamos aquí también el link por si alguien lo quiere ver. Ese libro se publicó en el 44-45 y fue el que le hizo a Hayek, le convirtió a Hayek en una persona mundialmente famosa, alertando sobre los peligros del socialismo, ¿no? Bueno, unos 10 años después de que Hayek hiciera ese esfuerzo, pues Mises contribuye un poco en esa misma medida, ¿no?, hablando de por qué la gente odia el capitalismo y poniendo un poco en tela de juicio por qué hay tanta gente que preferiría o que parece alinearse más con ideas de socialismo, ¿no? Lo primero que hace Mises en este libro es definir qué es el capitalismo. Creo que es una cosa con la que también merece la pena que mencionemos aquí porque mucha gente lo tiene un poco confundido, ¿no? Quizás lo que está más, la definición que ha quedado como más icónica en los últimos años, la que dio el profesor Miguel Anso Bastos, un poco medio en broma, medio en serio, ¿no?, que es capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y eso también se refleja, con otras palabras, en el libro de Mises, este pequeño libro de Mises, que pone que solo hay un medio para mejorar las condiciones materiales de la humanidad, que es impulsar el crecimiento del capital disponible a un ritmo mayor que el crecimiento de la población, ¿vale? Es decir, que las zonas en las que se vive mejor no se vive mejor porque tengan suerte, ¿no? Sino que se vive mejor porque han acumulado más capital a lo largo de años y con más capital se es más productivo y con eso se acaba viviendo mejor. Es decir, que es la capitalización, lo que es el capitalismo, el ahorro y el trabajar luego sobre ese ahorro. Claro, no es solo ahorrar, sino que hay que ahorrar en cosas que nos hagan ser más productivos y luego hacer un esfuerzo por seguir trabajando, ¿no? A pesar de esta evidencia, ¿no?, que es que vivimos mejor en aquellas zonas que están más capitalizadas, pues el capitalismo es, a pesar de ello, muy fuertemente criticado, ¿no? No por argumentos realmente económicos, sino por argumentos más bien de índole emocional Bueno, y psicológico, ¿no? Y es que el capitalismo, como nos dice Mises en este libro, pues no satisface todas las aspiraciones humanas, especialmente de aquellas personas a las que no les ha ido particularmente bien y el capitalismo no les ha dado el reconocimiento, el poder o el estatus social que ellos piensan que se merecen, ¿no, Ángel? efectivamente, pero es que el socialismo tampoco lo hace. Y luego, pues también hay que destacar que esto lo hemos comentado muchas veces, pero hacen muy bien en traerlo de nuevo, dado las fechas, ¿no?, en las que estamos. Pues eso, aunque no solo es en Navidad, ¿no? La gente pues se lanza a la calle a consumir, ¿no? A comprar, ya sea comida, regalos, lo que sea, ¿no? Y bueno, es muy típico ese comentario, ¿no?, de cuñado, es que este capitalismo salvaje, no sé qué, ¿no? O sea, asocian ese consumismo, ¿no?, con el capitalismo. Todo lo contrario, el capitalismo, como tú dices, al final es consecuencia, ¿no?, de la acumulación de capital. Entonces, tú acumulas capital, pues obviamente ahorrando. O sea, el capitalismo es un sinónimo, no es un sinónimo, pero es más cercano, ¿no?, en significado a un término así que podríamos acuñar, grosso modo, como puede ser el ahorrismo, que a lo que sería pues el consumismo, ¿no?, al que normalmente se asocia. Así que definitivamente. Además, digamos, la premisa, ¿no?, que estamos aquí pues valorando es que el capitalismo, aparte, es un sistema meritocrático, ¿no? Entonces, pues, aunque el socialismo, aunque se puede decir, como tú has dicho hace un momento, que muchas personas, pues, en ese capitalismo no han triunfado o han fracasado, lo que sea, y digamos que tienen ese resentimiento, ¿no? Eh, digamos que es un sistema en el que, pues, por lo general, a la gente que más se esfuerza, más le recompensa, ¿no? Entonces, cosa que no pasa en el socialismo, ¿no? Que es un sistema, pues, que tú, por mucho que te esfuerces, pues al final pues, se reparte, ¿no?, a partes iguales. Entonces, eso es algo que nosotros entendemos, ¿no?, desde nuestra perspectiva austriaca, pues bastante injusto, al margen de la suerte o de las circunstancias que pueda haber.
Así que, pues, al final, los resultados, ¿no? Dependen del servicio al consumidor, ¿no? Si eres una persona pues, que se dedica a eso, a proveer de bienes y servicios a la población, y esto es verdad que puede generar ese resentimiento del que hablábamos de quienes no logran destacar, ¿no? De esos mediocres o esas personas que no se esfuerzan, ¿no? Que no tienen el talento suficiente o que el talento que tienen pues no es Sí, reconocido. en ese sentido es curioso, ¿no? Ver cómo cierta lucha de clases, ¿no? Que viene casi desde la Edad Media, se intenta trasladar al tiempo actual de una manera que es totalmente ilógica, ¿no? Es decir, cuando en la Edad Media o en los tiempos antiguos la gente que era muy rica porque eran nobles, y eso sí que era, digamos, profundamente injusto, ¿no? Si habías nacido noble, llevabas una vida muy buena, y si habías nacido pobre, pues llevabas una vida prácticamente de semi-esclavitud o esclavitud total, ¿no? Y eso, pues bueno, es totalmente injusto, y de alguna manera mucho del discurso que tiene hoy partidos como Podemos o Sumar en contra del rico intenta un poco trasladar, ¿no? Ese sentimiento de esclavos contra nobles, ¿no? Pero en realidad, hoy en día, mucha de esa gente denostada por estos políticos, como puede ser Amancio Ortega o Juan Roig de Mercadona, no están en esa situación de privilegio económico como un noble antiguo o como un rey, ¿no? Sino que es por un sistema de méritos que se apoya en el que se apoya en el mercado y en el sistema de precios. Y esos son los que les ha hecho tener éxito, ¿no? Y aquí es importante que cuando han tenido éxito no aprovechándose de los súbditos y de los esclavos, sino precisamente, y eso es lo que hace mucho hincapié Mises en este libro, precisamente a través de ser ellos los que se subordinan, ser los ricos los que se subordinan a las querencias o a los gustos de los pobres o de los supuestos súbditos esclavos. Es decir, que en realidad está dada la vuelta, ¿no? Son los ricos de ahora los que llegan a ser ricos porque son capaces de aportar valor y de dar respuesta a unas querencias que tienen los consumidores. Es un sistema de mercado, un sistema de precios libres, ¿no? Esto, sin embargo, claro, a mucha gente le pone la tesitura de decir, bueno, ¿y por qué yo, que he hecho tanto, que me he esforzado tanto, pues no tengo ese reconocimiento social o económico que tiene la gente que de verdad en empresas que ha tenido éxito, ¿no? Entonces, el odiarse a sí mismo, ¿no? Se traduce, como es muy duro decir, bueno, pues no he tenido éxito porque no he hecho las cosas que ha hecho Juan Roch, no he hecho las cosas que ha hecho Amancio Ortega. Pues lo que se dice es como esos son unos privilegiados, ¿no? Y hay que odiarles, y hay que, digamos, pues denostarles en todo momento, ¿no? Cuando en realidad digamos, la posibilidad de convertirse en el nuevo Mancio Ortega, pues la tenemos todos, ¿no? Lo que hay que hacer es tomar esas decisiones para hacerlo realmente. De hecho, es mucho más sencillo convertirse, ¿no? En el nuevo Amancio Ortega, digamos, es escalar socialmente desde una posición pues, más humilde, desde una clase más obrera hasta una clase pues, más acomodada. Es mucho más sencillo en un sistema capitalista que en un sistema socialista. A las pruebas me remito. O sea, hay que ver todos estos países con una libertad de mercado superior, que tú es mucho más probable, ¿no? Si obviamente si le pones ganas, si le pones trabajo de por medio, pues llegar, ¿no? A escalar socialmente. Sin embargo, en los países socialistas, ¿qué vemos? Pues que la gente nace rica y se muere rica, y la gente nace pobre y se muere pobre. Claro, y ahí hay los argumentos que esgrime el libro, es que precisamente la gente que odia el capitalismo lo que tiene es un punto de envidia, ¿no? Es decir, que es la envidia lo que es el auténtico motor del capitalismo. Es decir, la gente no odia al rico tanto porque tenga más, ¿no? A pesar de que eso es lo que dicen, no le odian porque tenga más, sino porque le ponen evidencia de la propia falta de éxito que tiene aquella gente que no ha sido rico, que no ha llegado a ser rico. Ángel, ¿qué opinas de esto? A ver, obviamente es una idea muy dura, pero tiene muchísimo sentido. O sea, Mises, aparte de esto, también señala que el capitalismo pues, da mucho poder, ¿no? A los consumidores, pero no a los intelectuales ni a los políticos. Y esto pues, puede causar mucho resentimiento, ¿no?
entre quienes desean influir en la sociedad, ¿no? De otras maneras. Al final, pues una persona intelectual, ¿no? Pues obviamente hay que tenerla un reconocimiento, ¿de acuerdo? Pero hay veces que esos intelectuales, ¿no? Pecan de esa arrogancia, ¿no? De esa soberbia y al final no se dan cuenta de que obviamente, pues, bueno, yo que soy creyente, ¿no? Y religioso, pues para perfecto Dios. Entonces, no, a muchos de ellos no les entra en la cabeza que realmente es mejor cuando ellos no intervienen o cuando ellos no influyen. Entonces, eso causa, ¿no? Un desentimiento, eso daña su ego y es precisamente de lo que estamos hablando, que ese sistema capitalista, ¿no? Que le quita valor a sus, digamos, virtudes o incluso, ya no hablamos de los intelectuales que tienen, ¿no? La virtud de, entre comillas, de la sabiduría, sino de los políticos, ¿no? Que muchos de ellos pues pecan de ansias de poder, pues les retira lo que más desean. Y hay un colectivo que es particularmente hostil hacia el capitalismo, que es el colectivo de los intelectuales, ¿no? No hay más que ver una gala de los Goya, la cantidad de cosas que se dicen ahí en contra del mercado, a favor de los impuestos, a favor de las subvenciones. Y en contra de los empresarios y demás, ¿no? O también en una universidad pública, ¿no? Como en la que yo trabajo, pues me encuentro muchas veces gente que, digamos, contrapone sus ideas contrarias al capitalismo y las expone como prácticamente como un dogma de fe, ¿no? Y ahora me contarás cómo es tu experiencia un poco en la educación secundaria, en la que yo creo que también se da mucho esto, pero hay que decir, ¿no? Que muchas veces cuando hay, por ejemplo, un novelista, ¿no? Que publica una novela y el público no la compra, pues en lugar de decir, oye, pues me he equivocado, ¿no? Realmente he escrito una cosa que o no era lo suficientemente buena, o no he hecho el marketing suficiente, o no he conseguido hacer resonar estas ideas con un conjunto de lectores, ¿no? Con lo cual, pues me he equivocado y he fallado. Lo que el novelista tiende a pensar es que la gente, pues es un poco inútil, ¿no? Y que es el sistema, ¿no? Es el sistema capitalista el que no permite a la gente apreciar ese arte que ha hecho y que ha puesto en su novela, ¿no? Porque él piensa que esa novela, pues sí merecía tener éxito, ¿no? Cuando en realidad, pues el mercado no tiene sentimientos y no tiene nada en contra del novelista, simplemente le está dando a entender que eso que ha escrito, pues no cuadra con los deseos de la gente, ¿no? Y eso es verdaderamente duro, Ángel. Efectivamente. Yo, retomando el ejemplo de la gala de los Goya, yo es verdad que pues al final a los actores, directores de cine, no les consideraría tampoco, pues a lo mejor mucha gente pues sí les considera, ¿no? Intelectuales en cierto sentido, porque es gente dedicada a la cultura. Pero ¿qué les pasa? Pues tú y yo sabemos, Gustavo, que muchos de ellos dependen de las subvenciones gubernamentales, ¿no? Para poder llevar a cabo esas producciones. Subvenciones que al final pues pagamos todos, ¿de acuerdo? El dinero público es de alguien, ¿no? Y es de todos nosotros, y de hecho nos cuesta mucho ¿no? Cada mes pues aportarlo, pero en definitiva ellos pues al final, como tú bien estabas diciendo, como es el ejemplo del novelista, pues en su caso a ellos les fastidia, ¿no? Porque muchos, por ejemplo aquí en España, ya que ha puesto el ejemplo de la Gala de los Goya, pues muchos de nosotros optemos sobre todo pues por películas, ¿no? De Hollywood o otras producciones, ¿no? Independientes, y eso pues causa, pues, como tú bien has dicho, un malestar interno, ¿no? Un malestar emocional, ¿no? De nuevo, volvemos a que se daña el ego, ¿no? De esas personas pues, dedicadas a la cultura y es mucho más sencillo siempre culpar a los demás que culparse a uno mismo. Mucho más sencillo decir, no, es que no saben apreciar lo que es bueno que decir, mi película, la película que he producido o que he dirigido es una mierda. Entonces, pues ese es el problema. Pero bueno, hablemos de las críticas al libro en concreto, no solo al sistema capitalista. Aunque Mises hace pues, un análisis psicológico bastante convincente, algunos dicen que simplifica demasiado, ¿no? Que la reduce un poco, como quien dice, al absurdo, ¿no? Las razones de este descontento con el capitalismo. ¿Tú qué opinas con respecto a esto, Gustavo? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Siempre que uno digamos, sostiene una tesis, pues muchas veces
intenta, acaba pecando también un poco de reduccionista, ¿no? Hay por ahí también un vídeo de Miguel Anxo Bastos en el cual alguien del público le pregunta cuáles son los problemas que tiene el capitalismo y el profesor le responde que ni los tiene ni los puede tener, ¿no? Y claro, eso luego pues no casa con lo que mucha gente observa, ¿no? De desigualdades que hay o de problemas medioambientales que se producen, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que frente a este mantra que hay de que el desarrollo lo que causa son desigualdades, ¿no? Que es una idea que está muy arraigada a través de los estudios de Thomas Piketty, por ejemplo. Hay que decir que la pobreza, en términos absolutos, nunca ha sido tan pequeña como ahora, ¿no? Hay una salvedad a este comentario y es que durante la época de la pandemia, la gente que estaba peor y sobre todo en países subdesarrollados en los que el Estado es muy pequeño y no ha podido hacer pues los ERTES que se han hecho en los países desarrollados, pues esa gente ha sufrido mucho y en el 2020 en determinadas localizaciones sí que ha aumentado la pobreza en términos absolutos, ¿no? Pero lo que se ve en los últimos 100 o 150 años es que el capitalismo ha producido una reducción de la pobreza en términos absolutos, pero también, sobre todo, de la pobreza extrema, ¿no? Aquellas personas que están en peores circunstancias en países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Es así, pero es verdad que el desarrollo también lleva a que más gente tenga posibilidad de vivir de las rentas del capital. Y las rentas del capital son mucho más lucrativas que las rentas del trabajo. Las rentas del trabajo, de alguna manera, se ajustan las rentas, se ajustan con los precios del resto de la economía, de tal manera que nunca uno se hace completamente rico con las rentas del trabajo. Es imposible hacerse rico, es imposible comprarse un yate si trabajas para otro. Te puedes comprar un yate si puedes acceder a las rentas del capital, ¿no? Entonces, claro, cuando hay desarrollo y a la gente como Juan Roch, como Mancio Ortega, les va muy, muy bien, pues les va cada vez mejor y entonces se hacen cada vez más ricos. Entonces, su posición relativa sobre el resto de la gente que trabajamos con rentas del trabajo, pues se va aumentando, ¿no? Eso hace que la desigualdad aumente, es decir, los ricos se hacen más ricos, pero no es que los pobres nos hagamos más pobres, sino que los pobres crecemos en nuestra riqueza mucho más lentamente que los ricos. Eso lo que hace es que aumente la desigualdad, ¿no? Si decimos que todo aquel que diga que el problema social real no es la pobreza, sino que es la desigualdad, pues evidentemente siempre va a estar en contra del capitalismo y va a estar en contra del desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que en ese caso el problema no es un problema de pobreza, es un problema de ideología, ¿no? O sea, tú tienes unas gafas ideológicas puestas y esas gafas te hacen decir que es que lo único que importa es la desigualdad y si lo único que importa es la desigualdad, pues entonces siempre vas a encontrar una razón por la que el capitalismo es malo, ¿no? También indudablemente el capitalismo pues tiene un impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Es decir, que todas las cosas que se utilizan para fabricar, pues hay que extraerlas de algún sitio. Entonces hay un sitio donde se está extrayendo silicio, donde se está extrayendo litio, donde hay una cantera, donde hay petróleo, donde hay fracking. Si hay gases de efecto invernadero, pues eso es una polución. En las ciudades se vive peor, la gente tiene más problemas de asma, comemos al final pues productos que tienen muchos conservantes, etcétera. Es decir, que el capitalismo y el desarrollo en general pues tienen una serie de impactos también negativos sobre muchos otros aspectos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es un poco también como la vida, ¿no? Y es que las monedas tienen dos caras y muchas veces no se puede tener lo bueno si no tienes también un poco, aunque sea un poco, de lo malo, ¿no? Y esos efectos que tiene el desarrollo sobre la desigualdad, la salud de las personas, la masificación de las ciudades, la polución, pues eso de luego existe y eso no se puede negar, Ángel. Es que al fin y al cabo volvemos a lo que decimos siempre, el capitalismo no es perfecto. O sea, un modelo económico desarrollado por el hombre, como el hombre es un ser imperfecto, pues obviamente va a ser imperfecto. Va a haber desigualdades, va a haber problemas ambientales, va a haber todo tipo de cosas, pues, digamos, negativas. Ahora bien, estamos hablando de el mejor modelo que podemos implementar, ¿de acuerdo? Porque está clarísimo que si nos remitimos a las pruebas, al fin y al cabo, los sistemas capitalistas pues son los que mayor riqueza alcanzan los ciudadanos,
los que más están comprometidos con el medio ambiente. Es que es de lógica, si al final a una persona no le preocupa pues llegar a fin de mes o dar de comer a sus hijos, pues está clarísimo que se va a preocupar por otras cosas. Luego va a venir pues eso, la preocupación por el medio ambiente. Y es que no hay más que ver los países, pues yo qué sé, con una mayor libertad económica, como puede ser Noruega, ¿no? Lo involucrados que están con el tema del desarrollo sostenible ¿no? Digamos, la política verde bueno, en definitiva, cualquier tipo de movimiento ecológico, ¿no? Compararlos un poquito con aquellos países no más socialistas en los que, pues eso, se dice que el capitalismo es poco menos que Satanás, como puede ser pues, Venezuela. Al fin y al cabo, es que no hay más que ver la realidad, cuál es. Entonces, pues eso, no deja de resultar muy incongruente pues, que nos digan que el capitalismo no es ecológico o que no promueve los problemas ambientales. Obviamente, si todos viviésemos en cavernas, todo sería súper ecológico, pero claro, nosotros queremos vivir pues, cada vez mejor, si puede ser. Pero bueno, al margen de todo esto. También podemos preguntarnos, ¿no? Si la visión de Mises, ya hemos dicho que el libro viene de los años 50, ¿no? Vamos ya para 80 años desde que se publicó casi. Eh, ¿Es realmente esta visión, ¿no? que plantea relevante hoy día? ¿Tú crees realmente, Gustavo, que su análisis de la envidia y el resentimiento se aplica a los movimientos contemporáneos contra el capitalismo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo ahora que las redes sociales tienen esa habilidad para polarizarnos, ¿no? Y para detectar a aquellas personas que son más contrarias al capitalismo y presentarle aquellos feeds de noticias o aquellos reels de Instagram o aquellas propuestas de redes sociales que casan mejor con su ideología y que de alguna manera le dan armas para, sino asentarse más en ese pensamiento que ya tienen, ¿no? Mientras que las personas que tienen otros son de otro espectro ideológico, pues son otro tipo de informaciones que las que le están presentando, ¿no? Y cómo a veces te das cuenta, ¿no? Cuando hablas con personas sobre temas polémicos de actualidad, como si a Begoña Gómez se la está persiguiendo o si imbecilidad completa toda su participación con la Universidad Complutense de Madrid, cómo esas ideas se asientan en la cabeza de la gente muchas veces a través de las redes sociales que ha consultado y que, digamos, solo le ha mostrado aquellas cosas que ya se cuadraban con los sesgos que ya tenían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que también muchas veces pues atreverse a dar un paso atrás y a atreverse a saber, atreverse a consultar también lo que piensan los otros, ¿no? Intentar hacer una búsqueda de lo que están contando los otros para también contrastar y tener una visión pues más completa, ¿no? Entonces yo creo que este libro de Mises, pues puede ser una buena oportunidad, ¿no? De apagar el móvil, salirse de Instagram, salirse de Twitter y cogerse y decir y ver lo que decía este señor, ¿no? Que fue un señor muy inteligente y muy relevante, y ver si las cosas que ponen ahí, pues aunque no casen con tu ideología o con los sesgos que uno tiene, pues si realmente es mentira lo que dice, ¿no? Y bueno, pues le hacemos un poco el desafío a la gente de que lo lea y que realmente se atreva a pensar, ¿no? Si las cosas que se dicen aquí son realmente pues una falsedad o si puede haber algo de verdad en lo que dice Mises. Efectivamente. Desde luego que al fin y al cabo, pues eso, la pregunta que queda, pues yo creo que es que pues si hay algún modelo económico, pues mejor, que se demuestre y simplemente pues ver un poquito la historia y ver hasta dónde hemos llegado de una manera y de la otra y comparar. Y comparar. Y no digo que al final, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Pero lo repito, no es un modelo perfecto, pero parece ser todo apunta a que es el mejor modelo que podemos tener, el más justo. Y obviamente, pues al final, esos errores, ¿no? Entre comillas, que pueda haber, pues nosotros, ¿no? Proponemos que se intente solucionar pues, desde la solidaridad, ¿no? Desde eso, los valores más humanos, ¿no? Y no pues intentar por ley, ¿no? Forzar a esa solidaridad, porque algo que se obliga, pues deja de ser, ¿no? O sea, deja de ser solidaridad, es al final pues una obligación. Así que nada, pues llegamos al final de este episodio.
Es verdad que el libro, ¿no? La mentalidad anticapitalista es un libro que invita a reflexionar muchísimo y me parece una grandísima lectura para todos aquellos que quieran empezar, ¿no? a informarse sobre estas ideas de la escuela austriaca, incluso si no las compartes o te niegas en rotundo a compartirlas jamás. Y la verdad es que pues, nos recuerda mucho este debate sobre la idealidad o no del capitalismo, no solo económicamente, sino también a nivel humano. Efectivamente, Ángel, muy de acuerdo con lo que dices. Y bueno, creo que debemos dejarlo aquí y dejar a la gente también oportunidad de que lea el libro y que se sorprenda al descubrir nuevas cosas que no mencionamos aquí. Pues sí, y bueno, la verdad que hay algo que quería mencionar en este episodio, que la verdad se me ha olvidado, así que lo traigo aquí al final. Y es que, bueno, ya se ha cumplido un año, ¿no? Desde que comenzó Javier Milei a gobernar Argentina. Y pues me gustaría invitar a todos aquellos que nos escuchen, ya sean de una cuerda ideológica o de otra, que echen un vistazo al cambio que ha dado el país más allá pues, de la controversia, ¿no? del personaje, que yo pues personalmente, aunque le llevo siguiendo desde mucho antes de que se dedicara a la política, ¿no? por el gran orador que es y por las lecturas que tiene, pues eso es una persona poco menos que estrambótica, ¿no? Entonces, pues más allá de todo eso y más allá de cosas que incluso las personas más cercanas al liberalismo económico le podamos criticar, ¿no? Que dijo que iba a hacer y que no ha hecho, pues que echen un vistazo, ¿no? a los cambios que ha hecho y lo que ha repercutido, ¿no? en la riqueza del país y la prosperidad del mismo. Así que nada, con eso ya yo por mi parte lo he dicho todo. Muy bien, Ángel. Pues nada, encantado de verte y bueno, a ver qué liamos para la próxima, ¿vale? Efectivamente. Hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por eso, dedicar este tiempo a escucharnos. Recuerden seguir, por supuesto, a Value for All y a Polynomics en todas las redes sociales. Y una vez más, muchísimas gracias a ti, Gustavo, por seguir al pie del cañón, dando la batalla, ¿no? de las ideas. Y ha sido un placer, por supuesto, grabar de nuevo contigo. Muy bien, Ángel. Pues muy buenas, muy buena tarde. Hasta luego.